Hermana María Chávez quiere compartir una oración. Amén. Señor, te damos gracias en este día tan especial de estar en tu presencia, de poder mirar tu palabra, Señor, recibir tu bendición. Queremos encomendarnos en tus manos, las manos más fuertes, más misericordiosas. Señor, que estás siempre pronto, Padre eterno, muchas gracias para auxiliar a tu pueblo. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Te pedimos tu bendición especial para el hermano que va a compartir la palabra y también para cada uno de nosotros que hemos de estar recibiendo, Señor, esa palabra y esa bendición. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos, en el nombre de Yeshua, Señor. Amén. Han invitado a cada uno de ustedes y todos los hermanos que están y van a estar del otro lado, que comparte con nosotros Google Met. Sabemos que Dios nos habla a todos, a cada uno de nosotros a través de la porción. Así que si en algún momento quieren compartir algo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob les haya hablado con las escrituras y compartir con nosotros, ya saben que tienen un espacio acá. Acá justamente en la porción de esta semana nos habla justamente que no debemos hacer acepción de personas, y si él justamente nos habla de eso, él mismo no hace acepción de personas, así que él le puede hablar a cada uno de nosotros a través del pensamiento, a través de las escrituras, a través de cosas cotidianas de la vida. Incluso yo le decía a un hermano, muchas veces Dios nos ha hablado a través de personas que por ahí uno cree que no son creyentes, y no ha hablado a través de esas personas y no hemos dado cuenta porque no hemos escuchado esa voz, porque tal vez no era creyente, y después nos dimos cuenta que esa voz venía de parte de Dios, porque por no obedecer no acontecieron ciertas cosas que lo hubiésemos evitado si hubiésemos escuchado en ese momento. Así que como él dijo, si nosotros no hablamos, él puede hacer hasta las piedras hablar. Así que mientras podamos compartir el mensaje, vamos a compartirlo, vamos a aplicarlo, a disfrutarlo y a ponerlo por obra. Bueno, las novedades aquí del ministerio. Eh, la verdad que en Uruguay, bueno, comenzamos las reuniones en el salón. Este sábado no tenemos lugar porque está habitado, pero ya hemos contratado varios Shabbat para adelante, y creo que vamos a dejar uno de los días del mes para justamente para la plaza. Y mañana estaremos, calculo que en vivo desde la Plaza Artigas allí. Si nos llueve, allí estaremos desde las 16. Bueno, así que empezamos con la porción. El hermano Adrián ha compartido la porción, justamente la porción 48 llamada Jueces. Bueno, así que el título de la porción justamente es Jueces, ¿verdad? O Shoftim. Y Shoftim es una palabra hebrea que también significa crear, ordenar, poner en orden, regular. Y en otras palabras también tiene un significado de gobernar y legislar. Y la importancia de saber esto es porque justamente la ley, la Torá, nos habla claramente de la venida de Jesús, de la venida de Yeshua, quien va a venir justamente ahora en el milenio a gobernar con vara de hierro. O sea, va a venir con su ley, con su instrucción, o con su Torá como la conocemos. A veces utilizo varias palabras porque ustedes y yo conocemos el contexto de cada palabra, pero por ahí hay hermanos cristianos que no la conocen, y estamos hablando justamente de la ley de Dios. Y Jesús va a venir justamente dentro de poco, en su segunda venida, y va a gobernar aquí en la tierra. Va a gobernar en la tierra con su constitución, o sea, con su ley. Así que si cada uno que está del otro lado y va a escuchar este mensaje quiere ir a vivir con Jesús, quiere a Jesús como Rey, como Salvador, como lo estamos proclamando, tiene que tener en cuenta que Él se va a regir por la ley de Él, por su constitución, por su instrucción. Así que si hoy en día pensamos que es molestia la ley de Dios o es carga pesada, estaríamos viviendo 1000 años de esclavitud. Entonces debemos cambiar nuestra mente y pensar lo que verdaderamente la ley es. La ley es libertad.
La ley nos hace libres justamente porque vivimos bajo sus mandamientos que no son difíciles y eso nos trae justamente bendiciones a cada uno de nosotros, las bendiciones de la obediencia. Por eso dice la Escritura en el Nuevo Testamento que ya no estamos bajo la ley. Tal vez se pudo haber agregado una palabra extra para que encaje mejor o entendiéramos mejor que no estábamos bajo las consecuencias de las maldiciones de la ley dada en Deuteronomio 28. Porque mucha gente piensa justamente que la ley es maldición y que por eso pisoteamos la sangre del cordero y no necesitamos al Mesías, que supuestamente dice que somos una secta y por eso proclamamos cierta cosa. En realidad no, en realidad sabemos bien y pueden leer cada uno de ustedes Salmo 119, de principio a fin, nos habla constantemente de los mandamientos de Dios, constantemente de su camino, de sus mandatos, de sus estatutos, y más si tenemos en cuenta que la ley es Torá, que es instrucción, que es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, que es Jesús justamente. Cuando nos vamos a Juan 1.1 dice que él era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en muchos otros lugares nos dice justamente que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando Dios habló, salió justamente el Menra, o sea, la palabra de Dios. Yeshua, Jesús, es la palabra de Dios viva. Cada escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es una palabra viva, no es un libro muerto como leemos cualquier libro de historia, sino que esto es como, yo le explico a la gente, es como hablar con Jesús directamente. Tú estás leyendo la escritura y Jesús te está hablando a través de la escritura, a través de los pensamientos, estás en comunión con el Espíritu, Él está hablando a tu espíritu. Entonces nosotros debemos tener esa comunión para alimentar justamente al ser espiritual, y ese ser espiritual que vive dentro de nosotros se va llenando de su palabra, y justamente de ahí donde empieza a actuar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede hablar a través de nosotros si nosotros no vamos renovando nuestra mente con las Escrituras, cambiando nuestra mente. Si nosotros tenemos solamente la mente del mundo, ¿qué le vamos a hablar a las personas? Le vamos a hablar las cosas del mundo. O sea, queda tranquilo, todo va bien, queda tranquilo, esto pasa. Pero ya cuando tenemos la palabra grabada en nuestra mente, ya le viene la palabra automática a nuestra mente y esa palabra que decimos ya es una palabra viva. Uno de los ejemplos dice que Dios todo lo que hace, lo hace para bien. También nos dice que el Padre que ama disciplina. O sea que si estás en medio de las pruebas, como dice Santiago también, dice que deberíamos tomarlo con gozo, porque justamente esas pruebas vienen para producir en nosotros paciencia y para que podamos superarnos a nivel espiritual y ser cada vez más cerca del Mesías, más cerca de Jesús. Recuerden que hacer justicia o ser santo o seguir al Mesías no es que seamos perfectos. Al contrario, nosotros somos personas imperfectas que reconocemos que necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús para nuestra salvación. Que nosotros, por nosotros, no podemos llegar a la salvación, quedamos cortos. Incluso la Escritura nos dice justamente que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para distribuir en justicia, para aplicarlo en nuestra vida. Y recuerdo que esas escrituras, cuando las dijo Jesús, cuando las dijo Timoteo, cuando lo dijeron los discípulos, están hablando justamente de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Y con eso no descalificamos para nada el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento es la raíz que se vino proclamando desde tiempos antiguos y profetizando lo que hacía el pueblo de Israel, lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel, quién lo iba a salvar, cuándo iba a venir el Mesías y cómo hoy se vuelve a repetir la historia. Entonces justamente lo que estábamos diciendo, que Jesús va a gobernar por 1000 años, ¿verdad? Yo sé que se dicen muchas cosas en las iglesias de hoy, pero yo aunque no les guste, yo tengo que decirles la verdad de lo que he aprendido. Yo he entendido, si me equivoco, que Dios hable a la mente y al corazón de cada uno de ustedes, que Dios iba a venir en su segunda venida.
pero no va a venir con lo que yo mismo he predicado hace muchos años atrás de un rapto secreto donde todos van a desaparecer y va a quedar los judíos y todos los que no siguieron al Mesías. En realidad la Escritura nos dice que Él va a venir en su segunda venida, si no hablamos de una tercera venida. Muchos alegan que Él no va a tocar la tierra, pero que vamos a ser levantados. Pero están entreverando con la segunda venida. En la segunda venida, Él no dice que nos va a sacar de la tribulación. Él dice que sí nos va a liberar, pero no va a liberar de la ira del Señor, del enojo del Señor. Pero por la tribulación, ya sabemos lo que han leído Apocalipsis, que Juan incluso le pregunta al ángel quién son esos que vienen saliendo de la gran tribulación. Son aquellos que han lavado las ropas con la sangre del Cordero y guardan los mandamientos de Dios. Después tenemos esos 10 días de ira, de enojo de Dios, que ahí sí somos levantados, pero no solo la iglesia, sino todo Israel, todo el que forma parte de Israel. Recuerden que está profetizado que el pueblo judío, que es parte de Israel, no es todo Israel, él va a reconocer al Mesías. Y van a llorar como lloraron los hermanos de José, cuando reconocieron que José era, Safnapanea era José. Acaban de reconocer que Jesús es Yeshua, era el Mesías que estaba proclamado en las Escrituras, el Mesías que ellos mismos vienen proclamando a través de la Torá, de la ley, de los profetas, y no se le ha sacado el velo todavía. Pero recuerden que ese velo era necesario para que nosotros, que estábamos apartados de Dios, con carta de divorcio, sin Dios en el mundo, pudiéramos ser nuevamente, volver hacia nuestro esposo, o nuestro novio en este caso, para ser justamente la novia del Cordero. Creo que todo Israel prácticamente va a ir ahí a la boda del Cordero, vamos a celebrar, y ahí son los 10 días de ira. Hay aquel, como dice la Escritura, que esté en esos 10 días de enojo, ¿no? Aquí en la tierra. Recuerden que no sé cómo va a quedar la tierra, pero después de esos 10 días, después de la boda del Cordero, Jesús mismo va a regresar con cada uno de nosotros y va a plantar esos 1000 años aquí en la tierra, va a vivir esos 1000 años acá en la tierra gobernando con la ley de Dios, gobernando con la Biblia, como está escrita, no como los gobiernos que hoy en día no lo están haciendo. Y recuerden que más adelante, ya para aclararles, ya me pueden decir sí, pero la Nueva Jerusalén está en los cielos, sí es cierto, habla de la Nueva Jerusalén, habla de sus calles de oro, de los manantiales, de cosas hermosas de Jerusalén, pero recuerden que dice que después del milenio la Nueva Jerusalén desciende desde los cielos, o sea que desciende hacia la tierra, y ahí vamos a morar en la Nueva Jerusalén con cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Y dice que ya no habrá necesidad de sol porque el Mesías justamente será quien nos dé su luz. Y hay muchas cosas que todavía ni podemos imaginarnos de cómo serán, pero sí tenemos la certeza de que lo que Dios dice lo cumple. Así que justamente cuando venga el Mesías, cuando venga Jesús en su segunda venida, Él se va a regir por sus leyes y por sus estatutos. Así que Él como Rey nos anuncia su reino, pero también nos da justamente el camino que necesitamos para llegar a Él. Y para llegar a Él es necesario que haya un reino de santidad. Recuerden que la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, nosotros seguimos proclamando la santidad desde tiempos antiguos, desde otras congregaciones venimos y seguimos proclamando la misma palabra. Lo que vamos haciendo muchas veces es dando nuevas revelaciones a través de las Escrituras, a través del tiempo que Dios está dando a cada uno de ustedes, porque no es a mí, no es a Pastor Facundo, no es a muchos líderes está dando revelaciones, a muchos de ustedes están dando revelaciones, porque si Él no le diera revelaciones, ustedes no aceptarían estas enseñanzas de las instrucciones de la Torá, de la instrucción, cada porción de cada semana, y lo que se nos instruye y lo que vamos aprendiendo. Recuerden que Él es santo, y 3 veces santo, y en Apocalipsis 22, 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida.
Recuerden que cuando vino Jesús, Él dijo que veríamos a través de las escaleras ángeles de Dios subiendo y bajando. ¿Con qué? Con las oraciones, con los informes de cada uno de nosotros, así como lo vio justamente Jacob. Era la representación de que se unía prácticamente los cielos con la tierra. Y hoy podemos saber que se reúne los cielos con la tierra también con cada fiesta desde Pascua, primicias, Pentecostés, también llamada fiesta de las semanas, ahora las fiestas que vienen de la primavera, que tenemos la fiesta de las trompetas, ¿no? Que muchos la conocen como el día y la hora que nadie sabe, la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, el día más sagrado del año, y luego la fiesta de tabernáculo, que viene a ser la fiesta de enramada, que en nuestros canales pueden tener paso a paso la enseñanza, y a veces algunas directamente de nosotros y otras directamente del pastor Shin, que también tenemos el permiso de usar sus enseñanzas, y van justamente abrazadas muchas de ellas con lo que aquí transmitimos. Y la verdad que conocer la fiesta es algo tremendo, porque sabemos que Jesús viene en una fiesta de trompetas, viene justamente con el sonido del shofar, y si bien no sabemos la fecha, sí sabemos el tiempo, y los tiempos que habla, como habla justamente en Génesis, dice de los tiempos señalados, que él puso el sol, la luna y las estrellas, justamente para los tiempos señalados, que significa la fiesta o los muedín del Eterno. Y al saber los muedín del Eterno, la fiesta del Eterno, sabemos en qué temporada va a venir. Y tengo la certeza de que él viene fiesta de trompetas. No sé si en este año, en el próximo, en 10 años más, no lo sé. Él dijo bien clarito que ni él sabe el día y la hora que vendrá, pero sí los tiempos, y que nosotros no estamos en tiniebla ni en oscuridad para desconocer esos tiempos. Entonces es importante conocer los tiempos del Señor, porque los primeros tiempos, las primeras fiestas ya se cumplieron. Vimos que se cumplió justamente Pesach, con la muerte del Cordero, vimos que las primicias, con la resurrección, vemos también los panes sin levaduras, cuando he sacado el pecado de nuestra casa, o el pecado del pueblo de Israel a través del Mesías, vemos la fiesta de Pentecostés, llenándonos de la promesa que vendría el Espíritu Santo sobre nosotros, y luego de ahí hay como un tiempo un espacio que vienen días de arrepentimiento, justamente para preparar, como decía Juan el Bautista, preparar el camino del Señor. Nosotros debemos preparar justamente el camino del Señor, traer el reino de los cielos, o sea, el gobierno de Dios aquí en la tierra, por medio de nosotros aprendiendo y ejecutando lo mejor posible, para justamente atraer la venida del Mesías. Y recuerden lo que dijimos la semana anterior. La semana anterior hablamos de lo que está aconteciendo en el mundo día tras día, de que sabemos que las cosas cada vez están más difíciles. Vemos lo que habla en esta porción, de lo que a lo malo llaman bueno y lo bueno llaman malo, pero también dijimos que muchas de esas cosas no las podemos cambiar con oración, no las podemos cambiar con ayuno, no las podemos cambiar con súplica, porque esas cosas tienen que acontecer porque está escrito. Recuerde que él dijo que él nos hablaba y nos escribía ciertas cosas para que cuando aconteciéramos no estemos tristes, sino que al contrario, estemos alegres, porque se acerca justamente la venida de nuestro Mesías. Y para llegar a la venida del Mesías, aquellas que son mujeres y han dado a luz, o aquellos hombres que han visto dar a luz a sus mujeres o conocen cómo es el tema, saben que los dolores más fuertes es cuando sale a la luz la criatura o la persona o el ser viviente que Dios ha justamente dejado venir a la tierra. Que cuando vemos lo más apretado, lo más difícil, es cuando sale la luz. Y justo en las escrituras nos enseña que después de la tormenta, por ejemplo, siempre sale el sol. Y cada uno de ustedes ha pasado por momentos que en un momento han pensado: de esta no salgo de esta, ¿cómo me metí acá?
y tal vez han orado a Dios y tal vez han volteado lágrimas y en un momento han pensado, bueno, es legal, es legal que Dios no escuche y no responda a mi oración porque no me he comportado bien. Sin embargo, el sol de justicia ha salido. El Mesías ha salido para cada uno de nosotros con su misericordia, perdonando cada transgresión que tenemos, pero Él nos invita justamente a seguir sus pasos, no pisotear su sangre. La Escritura dice, hay de aquel que pone la mano en el arado y se vuelve atrás. No sabes cuántas veces he querido dejar el ministerio, cuántas veces he querido de no predicarle, no tener la responsabilidad de cada fin de semana compartir con ustedes la porción, porque quiera o no, lleva un estudio, lleva una responsabilidad, lleva una responsabilidad que Él nos va a demandar lo que nosotros transmitimos. Y muchas veces estamos transmitiendo y tenemos algunas equivocaciones. A veces yo miro lo que predicamos y por ahí en algún momento corremos alguna palabra del lugar y erramos. Erramos porque, como cualquier persona, como decía el predicador Dante Hebel cuando en sus comienzos, ¿no? Dice que él predicaba, pero él ponía a Moisés en el arca, ponía a Noé en el desierto y a Jonás en otro lugar. Y bueno, hasta que fue gracias al Eterno memorizando las escrituras y aprendiendo cada cosa y cada cosa en su orden, en su lugar. Y bueno, así que ninguna abominación dice, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Y eso es hermoso saber en el momento que estemos en la presencia del Señor, que Él nos diga, Adrián, pase adelante. Vanessa, María Chávez, Esteban, Leticia, Raquel, Lorena, Rubén. Aquí tengo dos hermanos que quiero nombrar y no los veo. Espera que cierro acá. Bueno, no me salen los dos hermanos aquí. Bueno, a cada uno que los nombre por su nombre justamente y le digan, pasen, su nombre está escrito en el libro de la vida. Qué hermoso es llegar allí al Cordero, saber que dio la vida con nosotros, ver a los profetas antiguos, a lo que han pasado y, y distinguir que esa gente por ahí es muy similar a nosotros. Recuerden que la Escritura mismo nos dice que no son diferentes a nosotros. Ellos erraron así como podemos errar hoy. En algunos lugares había situaciones y milagros que tal vez hoy no acontecen, porque es necesario que acontezca para, para dicho efecto. Por ejemplo, en algunos lugares había milagros justamente para que la gente creyera en lo que Dios había hecho, por ejemplo, enviado a Moisés a rescatar a su pueblo de Egipto. Sino justamente estaban leyendo la porción y decía, justamente Moisés decía, ¿cómo me voy a presentar yo delante del pueblo y decir, ¿quién me envió? ¿Quién me puso por rey o por gobernador ante ustedes y lo va a liberar justamente de Egipto? Y Dios le dijo que fuera literalmente y que él iba a hablar a través de él y que llevara la vara y que él iba a hacer señales y iba a mostrar sus maravillas y que le dijeran, él, yo soy el que soy. O sea, en otras palabras, yo soy Yahweh. Así que aprender la ley nos aclara a cada uno de nosotros qué es lo correcto justamente ante los ojos de Dios y lo que no admite de nosotros. No podemos poner como modelo, por ejemplo, nuestro pensamiento de cómo es Dios, de lo que Él quiere cada uno de nosotros, porque la Escritura dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Eso está en Isaías 58, 55:8. Y ahí en adelante nos dice también en el 9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así también son los caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Eso no quiere decir que no estén al alcance. Siempre hablábamos a veces con hermanos que nosotros antes de conocer a Cristo estamos, por decirlo, en un nivel medio.
Cuando nosotros conocemos al Mesías y empezamos a cumplir sus mandamientos, a seguirle el primer amor, nosotros subimos a un escalón. El problema es que después de haberlo conocido y rechazado al Mesías, no volvemos aquí, volvemos acá. O sea, el estado pasa a ser peor del que teníamos antes. Se lo pueden ver reflejado en las escrituras. Así que nos dice en Proverbio 3, voy a empezar en el 3 en adelante, porque nos habla directamente de esto que es la instrucción, de lo que es la Torá, de lo que es la ley. Dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón o en tu mente mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años. Esto está en Proverbio 3, del 1 en adelante. O sea, además, aparte de darte muchos años, te traerán paz. Sabemos que la paz de Dios no es como la paz del mundo. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Y vas a contar con el favor de Dios y además tendrás un buen nombre entre la gente, un buen reconocimiento. Así que confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconocerlo en todos tus caminos, no seas sabio en tu propia opinión, endereza tus sendas, teme al Señor y huye del mal. Haciendo esto, justamente nos dice que esto infundirá en nosotros salud a nuestro propio cuerpo y además nos dará fortaleza a nuestros huesos. Vemos hermosas promesas que están escritas en Proverbios 3 y en Proverbios capítulo 1, de principio a fin, nos habla también de aquellas personas que no quieren obedecer los mandamientos de Dios. Aquellas personas que se le ha predicado, se le ha enseñado y no quieren escucharlo. Pero dice que ya vendrán días que van a necesitar de Él y clamarán y llorarán a Él. Pero así dice Yahweh, el Señor de los ejércitos, yo me reiré de ellos, porque en el momento que les prediqué y les enseñé mis mandamientos y estatutos, no quisieron escuchar mi sabiduría en las plazas, sino que dejaron la sabiduría por seguir su propio entendimiento y los deseos de su corazón. Parafraseando más o menos lo que dice Proverbio capítulo 1, de 1 en adelante. Así que como dice aquí una de las cosas, así que infundirán justamente salud en cuerpo. Así que uno de los mandamientos que nos dice que no pueden admitir soborno. O sea, en Deuteronomio 16:20, que es la porción que estamos tocando, dice que la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Dios te da. Así que sin justicia, según Salmo 58:10, no hay paz. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Así literalmente dice la escritura. Eso está en Salmos 85:10 en adelante. Incluso en el 11 dice que de la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. Y el Señor mismo, Dios mismo nos dará el bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. Así que la justicia será un heraldo. Esta palabra casi no la pongo hoy porque sinceramente no sabía lo que era heraldo. Pero para no sacarle las escrituras busqué y dice la justicia será su heraldo. O sea, heraldo significa como mensajero. Él traerá el mensaje y el mensaje trae la justicia y prepara justamente y anuncia la presencia de la llegada justamente del Mesías y nos prepara en los pasos hacia el camino, hacia Él. Y muchas veces nosotros tenemos que ser lamentablemente jueces en nuestras casas, porque hay gente bajo nuestra responsabilidad, a veces
en nuestra casa los hijos, los nietos, en un lugar del trabajo los empleados, se habla en el área de trabajo y a veces tenemos que tomar decisiones. Y para esas decisiones tenemos las advertencias que nos da justamente el Todopoderoso, ¿no? Y si entendemos esas palabras, como dice Proverbio 3.1, dice, hijo mío, no te olvides de la Torá, no te olvides de la ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, entonces vamos a entender lo que debemos hacer justamente cuando estemos al mandato de una persona o con la responsabilidad de una persona. Hoy en día, por ejemplo, recordemos que en aquel tiempo Moisés llamaba a todo el pueblo, estaba todo el día atendiendo al pueblo y no le daba el tiempo muchas veces para hacer todo. Entonces él tuvo que derivar trabajo. Derivar trabajo y recuerden que Israel debía ser ¿qué? Primeramente luz para las naciones. Y es lo que muchas veces Israel no está haciendo, luz para las naciones. Incluso Deuteronomio 16:18 nos dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades donde Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo, pero con santo juicio. ¿Y cómo vamos a juzgar al pueblo si no tenemos un manual que nos enseñe cómo juzgar el pueblo? Él nos está diciendo justamente que Él ha dejado ese manual, Él ha dejado su instrucción, ha dejado su constitución. Y de esa manera tenemos que actuar nosotros. Y de esa manera tienen que actuar los gobernantes de las ciudades. Pero como no lo están haciendo hoy en día, Él va a venir justamente a gobernar y va a utilizar a muchos de nosotros, o sea que hay quienes para gobernar en cada lugar, en cada sitio, así como aconteció con Moisés en aquel tiempo. Recuerden que Moisés es un prototipo del Mesías y que él derivó su trabajo porque Jetro, su suegro, vino y le dio el consejo que por qué no derivaba y tenía todas las personas de pie todo el día y él sentado todo el día solo dando instrucciones y decidiendo las cosas cuando él podía buscar gente fiel, temerosa de Dios, con virtudes que pudiera ayudarlo justamente a llevar esto que en un momento era una carga para Moisés. Y vemos que nos dice que no debemos forzar el derecho, no debemos hacer acepción de personas, no debemos tomar soborno, porque el soborno lamentablemente cierra los ojos incluso de los sabios y pervierte la palabra de los que son justos. Los que en un momento practicaron de justicia, muchas veces el soborno hace que no la practiquen, que decidamos mal. Un juez que nos habla aquí es una persona que ha recibido una autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la ley y sobre las obras o palabras también de otras personas. El juez tiene que condenar al culpable, pero también tiene que absorber al inocente. Y eso nos habla justamente de lo que pasó acá en Éxodo capítulo 18. Encontramos la primera vez la necesidad de que Israel tuviera esos jueces. Moisés era solo y el pueblo de Israel crecía cada vez más. Él ya no daba abasto para dirigir el pueblo. Entonces, y al mismo tiempo administrar la justicia, imagínense ustedes enfrente de su país y sin tener ayudante. No debe ser nada fácil primeramente juzgar y aparte de juzgar, verificar que ese juicio sea llevado a cabo como está escrito en las escrituras. Por eso se necesita ayuda, por eso se necesita derivar trabajo, por eso no son todos pastores, todos líderes, todos sacerdotes, sino que cada uno tiene un lugar. Eso no quiere decir que no todos estemos preparados, porque Dios ha preparado cada uno de ustedes para predicar y llevar la palabra, y Él dice que pone carbón encendido en sus bocas, así que no se preocupen en el momento que van a hablar, porque Él hablará a través de nosotros. Siempre y cuando obedezcamos sus mandamientos, sigamos sus instrucciones y tengamos y meditemos
en su ley de día y de noche, como dice la Escritura. Así que Moisés contó a su suegro, a Yetro, todas las cosas que Dios había hecho a Faraón y a los egipcios, y lo hizo justamente por amor a su pueblo. Eso está en Éxodo 18:8. Y en el 13, un poquito más adelante, dice: aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto? ¿Qué haces tú con el pueblo? ¿Por qué tú te sientas solo y todo el pueblo está delante de pie hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Vemos que aquí Moisés está siendo de mediador ante Dios. Así como hoy en día el Mesías, el profeta que habla de las Escrituras, que levantaría en estos últimos tiempos a el Shema, a el escuchar y obedecer, es el Mesías nuestro mediador. Directamente es Jesucristo nuestro mediador. Así que venían a consultarle a Dios, y cuando tienen asunto vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, dice, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también el pueblo que está contigo, porque es demasiado trabajo y es pesado para ti. Y no podrás hacerlo tú solo. Así que ahora escucha mi voz, que yo te voy a aconsejar, le dice Yetro. Y Yetro, estoy seguro de que tenía sabiduría y que iba de parte de Dios a decirle esta palabra a Moisés. Dice: yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está por el pueblo delante de Dios y sométete tú a los asuntos de Dios. Y ellos deben andar y hacer según lo que dice justamente las ordenanzas. Y tú busca gente justamente temerosa de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponle como jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Así ellos podrán juzgar al pueblo en todo tiempo. Ahora, cuando lleguen los asuntos graves, te los traerán a ti, pero ellos juzgarán todos los otros asuntos que ellos pudieran juzgar, los asuntos más livianos, a veces de economía, asuntos más pequeños, y así aliviarás la carga sobre ti. Y si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz en su lugar. Recuerden qué tedioso es muchas veces ir a buscar una solución en el caso de una salud, por ejemplo, o de un trámite, o de un juicio, o los que no toque, ir un día y por ahí ese día no nos atienden, ir al otro día, estar todo el día y por ahí no logramos el objetivo, y así sucesivamente. Sabemos que si son personas de Dios como Moisés, en algún tiempo nos va a atender, pero muchas veces recuerden que es tedioso estar todo el día esperando, y que una persona sola no puede hacer toda la tarea. Pero si él buscaba justamente personas que fueran temerosas de Dios, y Moisés le enseñaba las leyes y las ordenanzas de la instrucción de la Torá, ellos también podrían ayudarlo a Moisés a que el pueblo se fuera antes a sus hogares y se fueran en paz con una decisión conforme justamente a la palabra de Dios. Y vamos a notar que ellos debían administrar con justicia, y además tendrían justamente su independencia aparte de Moisés. Si bien Moisés verificaba, ya era gente que estaba justamente haciendo lo que Dios dice que le haga. Un supuesto caso, por ejemplo, es Ministerio Cerca del Cielo hoy. Ministerio Cerca del Cielo, la cabeza, por decirlo así, quien fundó el ministerio es Pastor Facundo Ahumada. Pastor Facundo Ahumada está en Córdoba. Allí él lleva la palabra, lleva la congregación, lleva todo lo que él puede, y así mismo lleva el trabajo y todas las cosas. Pero a ella se le complica, por ejemplo, en otros lugares, a Buenos Aires, a Venezuela, a Colombia o aquí a Uruguay. Entonces él, a través de ella o a través de oración y eso, ha conocido personas
que él ha visto a través de oración, de ayuno y meditación con el Eterno, gente que teme a Yahweh y gente que puede justamente llevar ciertos casos en la palabra como proclamar el Evangelio y enseñarle la instrucción, la ley a cada uno de ustedes. Y las cosas difíciles, cuando me enfrento yo o quien está dando la enseñanza, cosas difíciles, no la tocamos o literalmente se las preguntamos al pastor o al maestro en ese entonces y las escudriñamos y tratamos de traérsela a cada uno de ustedes para que sea una cosa idónea, o sea una verdad que se predique en el ministerio y que vaya conforme a la voluntad de Dios. Yo no puedo predicarle una cosa contraria a lo que estamos enseñando en el ministerio y que Pastor Facundo después venga a predicar y predique justamente algo contrario a lo que predique yo. O sea, tenemos que ser una ejad, como dice la Escritura, debemos ser una unidad compuesta. Recuerden que el cuerpo del Mesías es todos aquellos que le siguen. Toda la iglesia, todo el pueblo de Israel es el cuerpo del Mesías. Unos son ojos, unos son orejas, otros son nariz, otros es pierna, otros es brazo. Recuerden que Yahweh mismo decía que su brazo venía a traer la salvación a las naciones. Y en ese momento su brazo era justamente Yeshua, era Jesús. Y también vemos también la parte del Espíritu Santo, como actúa en cada uno de nosotros, que fue la promesa que nos dejó el Mesías, que le habitaría dentro de nosotros y que la verdad, que Él nos llevaría al camino de la verdad y la verdad nos iba a hacer justamente libres. Pero en este tiempo de tanta corrupción, y especialmente en los países, vamos encontrando la causa de que no hay un cambio. Si los jueces son corruptos, todo estará en oposición del Eterno. Lo bueno será malo y lo malo será bueno. Esto lo vemos reflejado hoy en día. Las cosas que pasan en nuestros países, graves, menos graves, situaciones que afectan al pueblo de Dios, situaciones que afectan al pueblo directamente también, son consecuencia de que el pueblo muchas veces ha votado gobernantes por mayoría o por lo que sea, y esos gobernantes no están rigiendo según los mandamientos de Dios. Y cuando no están rigiendo según los mandamientos de Dios, literalmente están en contra de Dios, y cuando te pones en contra de Dios, al pueblo le va mal. Es como un padre de familia hace las cosas mal, después la familia paga las consecuencias. Es así literalmente lo dice Escritura. La Escritura dice, recuerda que yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y mucha gente dice, yo no aborrezco a Dios, pero demuestra lo contrario. Él dijo, si me amáis, guardar sus mandamientos. Entonces no estamos demostrando amor, porque no estamos guardando sus mandamientos. Estamos creando un Dios según nuestra propia mente, según lo que nos conviene, según lo que nos resulta más fácil, y otras cosas miramos para otro lado. Acá nos dice bien clarito, dice, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno, y hay de aquellos que a la luz llaman tinieblas, y que a las tinieblas llaman luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Además, en el versículo 21, que no quise cortar aquí la escritura porque también nos habla. Yo cada vez que hablo a través de estas porciones y leo estas porciones, literalmente me predico a mí mismo. No tomen nunca en cuenta que yo le predico directamente a ustedes, porque es Dios que está hablando y me está corrigiendo a mí en ciertos puntos y a ustedes los va a corregir en ciertos puntos. No tenemos los errores en los mismos puntos muchas veces. Dice, hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes, hay de los valientes que se ponen a beber vinos y de los campeones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno asuelven o se sueltan al culpable y además le niegan el derecho a los que son inocentes. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá y como el polvo se disipará su flor. ¿Por qué acontece eso? Porque han rechazado la ley del Señor de los ejércitos y han desdeñado la palabra del Santo de Israel.
Por eso se enciende, lo que hablamos hoy, la ira del Señor, el enojo del Señor, que no es la tribulación. Se enciende la ira, el enojo del Señor contra su pueblo y levanta la mano contra él y los golpea. Y las montañas se estremecen y los cadáveres quedan como basura en medio de la calle. Y a pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Además, su mano aún sigue extendida. Todavía es tiempo de pararnos en la senda y arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos y seguir a Dios. Y recuerden que estas palabras, directamente de las Escrituras, puede ir a cualquier persona que pueda escuchar este mensaje en días, en meses, en semanas, en un año, que encuentre este mensaje directamente de estas Escrituras, le van a hablar directamente a ellos. Recuerden que su brazo todavía está extendido. Recuerden que su salvación todavía está extendida para cada uno de nosotros. Tenemos tiempo todavía de arrepentirnos, pero el tiempo se acorta. El tiempo se acorta porque si no se acortare, hasta los que son salvos hoy en día, hasta los justos, es probable que muchas veces se pierden. Por eso también acontece muchas veces, en algunos casos, la muerte temprana de algunas personas, que Dios ya los ha encontrado santos, preparados, como dice Isaías, como dice el libro de sabiduría, que no está escrito en esta Biblia, pero dice que lo ha encontrado santo y se lo ha llevado, para que no se pierda en este mundo de iniquidad. Y muchas veces Dios trabaja así con nosotros. Así que cuando alguien se va, no sentamos tristeza. Nuestro cuerpo sí lo siente, pero nuestro espíritu debe tener el gozo de que su tiempo ha terminado su prueba y ha sido encontrado justamente bien ante los ojos de Dios. Por eso se lo ha llevado. Ahora, hay de aquel que ha muerto sin aceptar al Mesías. Pero sabemos que también Dios es misericordioso y yo o tú no puede decidir quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Quién va a despertar en la primera resurrección y quién va a despertar en la segunda resurrección. Quién va a tener su segunda oportunidad en el milenio para cumplir la ley de Dios y quién no la va a tener. Así que nosotros oremos por los que ya se han partido y oremos por los que están vivos para que puedan justamente aceptar la ley de Dios, aplicarla a su vida, primeramente para recibir las bendiciones que se están perdiendo por la obediencia, viviendo una vida que no refleja a un cristiano que tiene a un rey como padre, que tiene al rey del universo como padre, sino que refleja todo lo contrario, y al reflejar lo contrario no demostramos y no inspiramos a nadie que quiera seguir al Dios de Israel. Recuerden que hay una escritura que dice que en los últimos tiempos ellos pondrán sus ojos sobre nosotros o sobre aquel judío. Dice que la palabra real sería hebreo, porque entrevieran el hebreo con judío, la palabra sería hebreo cruzado, aquel que cruzó de muerte a vida, aquel que tiene salvación, y quieren seguir al Dios que ese sigue por las bendiciones que están recibiendo. Y muchas veces, como le digo, no son solamente bendiciones materiales, sino son bendiciones de sanidad, bendiciones de su familia, bendiciones de paz, tener hoy paz en nuestros hogares, poner cada noche la cabeza en nuestra almohada y dormir en tranquilidad, no tiene precio, no tiene precio, y esa paz nos da el Señor justamente a nosotros. Recuerden que Deuteronomio dice que sin justicia no hay paz. Una de las condiciones más importantes que Dios advierte a Moisés acerca de los jueces es que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué? Porque en el 21 dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Recuerden que la palabra temer es respeto, porque a veces decir temeroso es como decir tenerle miedo, y yo sé, y ustedes saben que nosotros no tenemos miedo a nuestro Padre terrenal, sino que lo amamos y lo respetamos. Así es el reflejo de nuestro Padre celestial.
es un respeto. Así que justamente dice que sean varones que aborrezcan la avarilla y ponlos, dice, sobre el pueblo como jefes de millares, de 50, de centenas y de 10. Ahora la respuesta la encontramos fácil cuando analizamos en Deuteronomio 16:19. Dice, no tuerzas el derecho y no hagas acepción de personas, ni tomes el soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios, como leímos hoy y vuelve a repetir, y pervierte las palabras de los justos. Por dinero o por cualquier interés personal se cometen las peores injusticias muchas veces. Así que como paso número 1, no debemos salir de la ley de Dios. Como paso número 2, ante la ley todos debemos ser iguales. En el número 3, no podemos admitir el soborno. Deuteronomio 16:20 dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Dios te da. Sin justicia no hay paz. Así que acá, como les dije anteriormente, muchos de nosotros tenemos que ser jueces en donde estamos parados muchas veces y no nos gusta. La verdad que llevar la verdad no es nada fácil en el mundo hoy en día. Llevar la verdad entre los compañeros de trabajo, entre los patrones, entre los hijos, entre los vecinos, ante las autoridades, no es fácil. Nos ganamos un montón de enemigos. Pero recuerden que él dijo que si a él le persiguieron por decir la verdad, a nosotros también nos perseguirían. Así que si está en nuestras manos tomar decisiones, recordemos entonces la advertencia que nos hace Dios a cada uno de nosotros y entenderemos justamente por qué Él dice que no debemos olvidarnos de su instrucción y que debemos de guardar sus mandamientos y que no debemos apartarnos de su ley, de su instrucción. Además dice que con ella, además de hallarnos bien ante Dios, también nos hallaremos bien ante el hombre. En otras palabras, dicen que prácticamente nuestros enemigos no nos molestarán, porque vendrán por un camino y por 7 se irán, cuando seguimos los mandamientos de Dios y los ponemos por obra. Así que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos y debemos enderezar las veredas que todavía estén torcidas. No debemos ser sabios en nuestras propias opiniones, sino debemos tener respeto a Dios y apartarnos de mal, porque Él será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio justamente a cada uno de nuestros huesos. Así que la justicia y la paz van de la mano, y es el pensamiento justamente del Dios de la Biblia, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que cosa contraria que se predique, que se saque, o se quite, o se agregue a las escrituras, no van conforme a los mandamientos de Dios. Y hay de aquel que quitare algo de los mandamientos de Dios, así será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y creo que hoy, con toda esta lucha que tenemos cada uno de nosotros para cumplir los mandamientos, creo que nos gustaría por lo menos no ser tan pequeños en el reino de los cielos. Pero si nos toca ser pequeños, por lo menos gocemos la salvación y gocemos de enseñar, por lo menos lo que hemos aprendido, y no quitar de las cosas del Señor, ni una jota ni una tilde, hasta que el cielo y la tierra pasen. Y sabemos que estamos en el mismo cielo y en la misma tierra que caminó Jesús, que caminaron sus discípulos, que caminaron los profetas y que vamos caminando hoy en día cada uno de nosotros. Así que con eso quería bendecirlo con la porción de esta semana. Le aliento a que la lea completa si no la leyó. Tenemos este hermoso Shabbat para estar en sintonía con Dios. Tenemos este hermoso Shabbat para leer la Haftará, o sea, los profetas, y las lecturas sugeridas también del Nuevo Testamento.
cómo se enlazan una con otra y justamente nos van afirmando las verdades de Dios con diferencia de muchos y muchos años y el cumplimiento justamente de sus promesas. Bueno, hermanos, si quieren compartir algo, si tienen algo para hablar, les cedo el micrófono. De lo contrario, le daré algunos anuncios y terminaré con alguna oración. ¿Tienen nada para agregar, hermanos? Algo que le haya acontecido en la semana, algún testimonio por guardar los mandamientos de Dios, cosas que nos pasan justamente que no nos pasarían si estuviésemos apartados del camino. Bueno, dice la Escritura que nosotros como creyentes debemos dar testimonio de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. No vamos a mentir que la vida de nosotros es preciosa, como quisiéramos, en el tema salud muchas veces, o en el tema de algunas cosas durante día tras día. O sea, un día andamos bien, otro día andamos un poquito diferente, un día andamos parece como Gedeón y al otro día andamos como Job, prácticamente derrotado en ese momento. Pero yo le doy el testimonio de todos estos años que he seguido al Eterno, de estos 23 años que he empezado a seguir el Eterno, con tropiezos, con caída, buscando a Dios, dejando el arado atrás, que varias veces lo dejé porque estaba en ciertas congregaciones y me defraudaban muchas veces, pero no me defraudaba Dios. Eso es lo mal que hacemos a veces. Muchas veces nos defraudamos de ciertas congregaciones y nos apartamos de Dios. Y nosotros no debemos apartarnos nunca del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aunque nos apartemos de dicha congregación, debemos seguir con las Escrituras. Ministerio cerca del cielo no es un ministerio perfecto, es un ministerio llevado por hombres simplemente que reconocen a Yeshua como Salvador, que tienen respeto a Dios y tratan de hacer las cosas bien. Eso no quiere decir que seamos perfectos y hagamos todo bien. Por eso pasamos a veces también por pruebas, por tribulaciones, para mejorar. Pero, gracias al Eterno, no caemos en el enojo de Dios, para que Dios nos golpee con enojo como Él golpea justamente fuerte a aquellos que profanan su nombre. Recuerden que la Escritura dice que muchas veces el nombre de Dios es profanado entre los países, las naciones, por culpa de nuestro mal ejemplo, de nuestras malas actitudes. ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes, no voy a utilizar la misma palabra, pero cuántas veces no han escuchado, si yo para qué voy a ir a la iglesia, si aquella persona va a la iglesia y cuando sale de la iglesia es una más que yo, o sea, actúa como yo? Entonces damos un mal testimonio. Pero cuando empezamos a dar buenos testimonios, les aseguro que las personas de afuera están viendo lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Yo he recibido muchas bendiciones en estos tiempos, también he recibido pruebas, también he recibido decisiones importantes para tomar y creo que gracias al Eterno estoy hoy sentado aquí enfrente de ustedes practicando en esta porción de la semana. Gracias y por la misericordia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y le testifico que sus bendiciones te siguen y te alcanzan. Persistamos en el camino, no miremos ni a derecha ni a izquierda, tengamos nuestra mirada de frente hacia la meta, hacia la cruz que es el Mesías, que nos lleva justamente a la liberación de las transgresiones que pueden traer maldiciones a nuestra tierra, dice, y nuestra tierra muchas veces es representada con nuestro cuerpo. Decía el pastor Gene Steiden, muchas veces no es solamente las maldiciones que vienen, sino todas las bendiciones que no sabemos que las hemos perdido. Un ejemplo lo tenemos cuando Pedro estaba pescando y venían muchos peces y él ponía en las redes y por el otro lado se rompía la red y estaba perdiendo los peces.
O sea, debemos estar preparados para cuando venga la bendición, también poder bendecir a otros y ayudar a otros. Porque recuerden que Yeshua, que Jesús, es también el que tiene hambre, el que tiene frío, el que tiene sed. Así que exhorto incluso a cada uno que está aquí en Salto, Uruguay, que a veces anda buscando trabajo. Creo que siempre hay lugar para uno más. Es solo ponerse las pilas y salir a buscar. Porque no solamente debemos vivir con fe, sino que la fe debemos ponerlo por obra. Salir a buscar justamente el sustento con la bendición de Dios, pero aplicarlo. Bueno, bendito Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Te damos las gracias por estar compartiendo este viernes, el comienzo del Shabbat, a la caída del sol, llegando al séptimo día. Sabemos que desde la creación tú has hecho los cielos y la tierra y todas las cosas en 6 días, y el séptimo día tú reposaste. Y no porque estabas cansado, sino que el reposo tuyo fue justamente para bendecir ese día y gozarte con la creación. Ese día tengo en mi espíritu que tú estabas sentado mirándose a tu alrededor esa hermosa creación que tú habías hecho. Entonces bendijiste ese día y lo juntaste entre el cielo y la tierra para que en ese mismo día nosotros aquí en la tierra nos juntemos con los cielos. Mientras los ángeles, mientras tú, Mesías, estás allí en los cielos en este día, guardando este pacto, guardando este día Shabbat, abriendo los cielos para tener una comunión, una cita con cada uno de nosotros. Nosotros nos somos uno contigo en este mismo espíritu, en este mismo día santo y apartado que es el día séptimo, el día de descanso, el día de reposo, el día de adorarte y servirte. Sabemos que todos los días debemos servir a Dios. Sabemos que todos los días son para Dios. Pero sabemos también que tú diste tus citas, tu día señalado. Entonces debemos tratar de guardarlo porque es un mandamiento más que tú nos has dado. Sabemos que a los hermanos que están del otro lado, hay algunos que ya están un poco más avanzados, que están comiendo comida sólida, pero hay hermanos que están comenzando con la leche espiritual, recién están en los primeros pasos. A ellos les decimos que vayan a Hechos 15. Hechos 15 dice, para todas aquellas personas que quieran entrar en comunión con Dios, se le pedirá los primeros 4 mandamientos. Mantenerse fuera de fornicación, fuera de comer ahogado, fuera de comer sangre, porque en cada día de reposo, en cada Shabbat, tienen justamente quien predique o quien enseñe de Moisés en las ciudades. Y recuerden que las palabras de Moisés fueron dictadas directamente por Yeshua. Y recuerden que Jesús dijo, si no le creyeren a Moisés, tampoco me creerán a mí, porque de mí escribió Moisés. Así que Yahweh los bendiga y los guarde, que Yahweh haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes, que nos prepare para estar en santidad, para que nuestras oraciones sean escuchadas cada día, no solamente pidiéndote, sino agradeciéndote por cada una de las bendiciones que nos has dado, que nos proporcionas cada día de vida, y pidiendo principalmente por los que no te han conocido primero, y que nos dé la fuerza para que nosotros podamos seguir llevando tus buenas nuevas desde tiempos de antiguos. Te bendecimos y bendecimos tu nombre, bendecimos tu pueblo, bendecimos todo Israel, que todo Israel es toda aquella persona que cree en Jesús como su Salvador y trata de guardar sus mandamientos, que es la ley de Dios. Estas cosas las dejamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, y que suba como olor grato a la presencia de Dios. Shalom, hermano, la verdad un placer estar con cada uno de ustedes. La verdad me alegra compartir la palabra y, como le digo, les tiendo la cordial invitación a cada uno de ustedes. Sé que ustedes conocen las escrituras, sé que ustedes leen las escrituras, conocen las porciones, así que cuando el Espíritu de Dios le dé algo para compartir, aquí tiene el micrófono abierto para compartir con nosotros. Comparta su testimonio, lo que Dios le ha hablado durante la semana,
cosas de la porción que tal vez a mí no me ha hablado y a ustedes sí, va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Recuerden que Dios no hace acepción de personas. Así como me habla a mí a través de las escrituras, así como le habla a Pastor Facundo a veces a través de pensamientos o visiones o de otra forma, le habla a ustedes como a él les place hablarle. Así que recuerden que Él es nuestro Padre, que nos ama, que si nosotros estamos en intimidad con Él, Él va a hablar con nosotros. Les bendigo a cada uno de ustedes, lo espero el próximo Shabbat, estaremos compartiendo algo durante la semana, le pido oración por la enseñanza mañana de esta porción en la plaza, para que justamente los ángeles ellos acampan justamente al lado de los que le temen y libere toda esa plaza de todas las maldades que hay allí, de todo el espíritu del anticristo que está gobernando allí con las personas dándole droga, dándole alcohol, dándole una mala vida viviendo en la calle, cuando ellos podrían vivir las bendiciones de la obediencia. Así que los bendigo a cada uno de ustedes. Shabbat Shalom. Hasta la próxima. Amén, amén. Shalom, shalom, shalom. Estemos en oración los unos por los otros. Shalom, amén. Siempre necesitamos las oraciones de cada uno y tengan la certeza que se sienten las oraciones.